Estados Unidos y Rusia buscan acercamientos para aliviar las tensiones en Ucrania y anuncian la organización de una cumbre en enero. Moscú exige que la OTAN detenga su expansión hacia el este de Europa y Washington pide garantías de que no habrá agresiones contra Kiev. México promete dejar de exportar petróleo a partir de 2023 para abastecer su mercado interno. El gobierno cree que así ayudará a lograr la autosuficiencia y controlar el alza constante en el precio de los combustibles. Hablamos con un experto. Récord de casos de COVID-19 en varios países del mundo. Francia, Reino Unido, España y China reportan cifras de contagios no vistas desde el inicio de la pandemia. Sudamérica pasó de ser uno de los epicentros de casos a líder en vacunación. Bienvenidos a una nueva actualización de noticias en France 24. Los saluda Daniela Blandón. Comenzamos con Estados Unidos porque funcionarios de ese país y los de Rusia participarán en conversaciones sobre seguridad el 10 de enero para tratar de aliviar las tensiones en Ucrania. El encuentro se producirá tras semanas de intensas tensiones entre los países por las acusaciones estadounidenses de que Moscú planea una invasión al país vecino. El presidente Joe Biden no descartó encontrarse personalmente con su homólogo ruso, Vladimir Putin. Una preparación constante con un objetivo claro. Cerca de Kiev, el ejército ucraniano se entrena para enviar un mensaje contundente a Rusia, acusada de querer invadir el país. Durante 8 años he vivido con la idea de que hasta que no le demos una buena bofetada a Rusia, no nos dejarán en paz. Siempre acaban con los débiles. Y si no nos defendemos, esta invasión nos mantendrá abajo durante mucho tiempo. Moscú niega rotundamente las acusaciones, pero dice sentirse amenazada y al parecer ha concentrado casi 100.000 soldados en la frontera ucraniana en las últimas semanas. 10.000 habrían sido retirados a sus bases el sábado. Así el Kremlin está presionando abiertamente para impedir cualquier ampliación de la OTAN en Ucrania o en los antiguos países soviéticos. En medio de la creciente tensión, Estados Unidos y Rusia confirmaron que se reunirán el próximo 10 de enero, en donde Moscú reiterará sus peticiones. En cuanto a lo que queremos, creo que también lo comentamos muchas veces. Esta es una propuesta seria. Queremos ante todo garantías serias de Estados Unidos y de la OTAN. Washington, por su parte, ve con optimismo el encuentro. Estados Unidos espera comprometerse con Rusia. Cuando nos sentemos a hablar, Rusia podrá poner sus preocupaciones sobre la mesa y nosotros pondremos las nuestras, incluyendo sus actividades. Un diálogo directo al que le seguirán otros encuentros a través de la OTAN el 12 de enero y después en la OSCE, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Así Washington intentará explorar todos los canales diplomáticos para persuadir a Moscú. Y en noticias de América Latina, el gobierno de México anunció que la estatal Pemex, la petrolera más endeudada del mundo, dejará de exportar petróleo a partir de 2023. El objetivo es destinar todo el crudo producido a la refinación local para abastecer el mercado y evitar las importaciones. De esta manera también busca controlar la histórica alza de precios de los combustibles. Hablamos sobre el tema con Arturo Carranza, analista y experto en temas energéticos. Señor Arturo, muy buenas noches. Solo en la primera quincena de diciembre los precios de los combustibles subieron más del 12%. ¿Qué tan viable entonces considera esta propuesta para frenar esos aumentos y por qué cree que se está tomando justo ahora? A nivel nacional, Daniela, hablo en el caso de México, hay serias dudas con respecto a lograr lo que el gobierno nacional considera la autosuficiencia energética, esto es, producir el petróleo crudo necesario para procesarlo y producir gasolinas que abastezcan el mercado nacional. Hay serias dudas con respecto a este objetivo de autosuficiencia, porque actualmente la producción de petróleo crudo asciende a 1.600.000 barriles diarios y el gobierno plantea elevar la producción a 2 millones de barriles diarios para lograr la autosuficiencia. Por otro lado, también plantea elevar la producción de refinados, que actualmente están en niveles de 500.000 barriles diarios de petrolíferos y se necesitaría elevarlos a un nivel aproximado de 800.000 barriles diarios de petrolíferos, todo esto en el plazo de 3 años. Por lo mismo, como le comento, hay serias dudas con respecto a que se alcance el objetivo de autosuficiencia energética.
Ahora, hablando en temas económicos, ¿cómo puede una petrolera como Pemex, que atraviesa por serios problemas financieros, dejar de exportar petróleo? ¿Esto sí es rentable para la empresa? Daniela, con respecto a este planteamiento, también existen serias dudas sobre la viabilidad de la propuesta de que Petróleos Mexicanos deje de exportar petróleo crudo y el gobierno de México deje de ingresar recursos por el concepto de exportación de petróleo. En este sentido, actualmente Petróleos Mexicanos está exportando en promedio 1 millón de barriles diarios de petróleo, lo que implica financiar el gasto público en un 14%. Si Petróleos Mexicanos deja de exportar petróleo, el gasto público tendría que buscar otras fuentes de financiamiento para suplir ese 14% restante. Y actualmente no hay un planteamiento para sustituir el 14% de los ingresos petroleros. Por lo mismo, quedan serias dudas con respecto a cómo se podría materializar esta propuesta de dejar de exportar petróleo para producir gasolinas y consumirlas en el mercado nacional. Pues señor Arturo Carranza, muchas gracias por su análisis y seguimos en México, pero para hablar esta vez de la pandemia del coronavirus, porque en medio de la amplia propagación mundial de la nueva variante Omicron, el gobierno de ese país aseguró que no la ve como una amenaza. Esta nación acumula 3,9 millones de casos y se acerca a las 300.000 muertes, la cuarta cifra más alta del mundo. Mientras Omicron originó la suspensión de fiestas en Europa, así como la cancelación de cientos de vuelos en Estados Unidos, México tuvo unas fiestas sin restricciones. Ciertamente se han encontrado casos de reinfección, pero no parece ser lo más predominante de la variante Omicron. Es muy importante no perder de vista esta información porque con frecuencia se sobreestima la participación de la variante Omicron. Como hemos dicho desde al menos octubre de este año, es indiscutible que en algún momento en México, así como ha ocurrido en otros países, puede haber una cuarta ola. Y es que Sudamérica es la región del mundo con la mayor tasa de vacunación contra el COVID-19. Son datos que entrega el proyecto Our World in Data y que llegan justo cuando se registran récords de contagios en varias zonas del mundo. Sudamérica cuenta con el 63,3% de su población con el esquema completo de vacunación, por delante de Europa, en donde la cifra es del 60,7% de sus habitantes. En Norteamérica, el 57,7% de las personas tiene el esquema completo, frente al 55,4% de Asia, mientras que en África solamente el 8,8% de los ciudadanos tiene su carta de inmunización completa. Seguimos hablando de pandemia. Hoy nuevos récords de contagios de COVID-19 se registraron en varios países del mundo en medio de la rápida expansión de la variante Omicron. Francia reportó 179.807 casos en las últimas 24 horas, una de las cifras diarias más altas de todo el mundo y la mayor en Europa desde el inicio de la pandemia. Reino Unido, por su parte, dijo haber tenido 129.471 contagios el martes, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia, que no incluye a Escocia ni a Irlanda del Norte. El reporte surge un día después de que el primer ministro Boris Johnson descartara introducir nuevas restricciones en Inglaterra para evitar la propagación del virus. En España, los nuevos casos de COVID-19 se acercaron a los 100.000 en las últimas 24 horas. Es un nuevo récord que lleva a más de 6 millones la cifra de contagios en un país en el que el 90% de la población ya ha recibido la pauta completa de vacunación. Las autoridades regionales están reforzando medidas de cara a las celebraciones de fin de año. Y cerramos con noticias de Jordania, en donde a golpes terminó una sesión del Parlamento en la que se debatía sobre igualdad de género. Era una sesión televisada que estalló cuando se comenzó a debatir una enmienda a la Constitución que agregaba la palabra jordana para referirse a las ciudadanas en un capítulo que garantiza la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Algunos parlamentarios calificaron la modificación de inútil, lo que generó riñas con los simpatizantes de la propuesta y obligó a suspender el debate. Hasta aquí este informativo, quédense con nosotros.